me dicen que aquí va a funcionar. Lo he dividido en varios temas, en varias secciones, y les platicaré de algunas mujeres distinguidas en la ciencia. Les hablaré del siglo XX, ya más reciente, y la astronomía en el siglo XX, debería decir XXI, perdonen ustedes, pero eso ya es después. Y cuál es la situación en México en cuanto a mujeres. Entonces, para hablar de algunas mujeres distinguidas en la historia, en la ciencia, primero les debo de decir que sí ha habido varias. O sea, nosotros tenemos la concepción que la ciencia la han hecho los hombres y que la han hecho unos cuantos hombres. No ha sido así, han sido muchas personas que lo han hecho y también ha habido mujeres que han participado. Frecuentemente esas mujeres han quedado en la oscuridad y ahora se trata de rescatarlas, de ver qué podemos averiguar de ellas. Una de ellas es muy famosa, que se llama Hipatia, se llamó Hipatia, estuvo en Alejandría, vivió en Alejandría, y ahí están los años, en el siglo IV, y ella tenía una escuela, digamos, ella era la líder de una escuela, de un conjunto de personas, de un conjunto de pensadores, y ella era matemática, astrónoma, y escribió comentarios sobre el Almagesto de Ptolomeo, sobre el canon astronómico de Diofanto y sobre las cónicas de Apolonio. Las curvas cónicas, está hablando de geometría. No se conserva ninguna de sus obras. Lo que se conserva son el recuerdo, el relato sobre ella y el relato sobre sus obras. ¿Por qué? Bueno, además inventó un planisferio y un astrolabio. ¿Por qué? No sé. ¿Qué pasó ahí? Pues pasó la historia, pasó que eran los últimos estertores del Imperio Romano. Estaba en Egipto, en Alejandría. Ella era digamos, de los grupos griegos en Egipto. En Alejandría convivían muchos sectores de distintas nacionalidades con distintas costumbres, era multicultural, como ahora le llamamos, y ella era del grupo de los griegos, y es cuando llega el cristianismo a Alejandría. Llega el cristianismo, es realmente la caída del Imperio Romano, ya el fin de la caída del Imperio Romano, y entre otras cosas, pues no les pareció que hubiera una mujer enseñando matemáticas y astronomía, no les pareció que no fuera cristiana, no les pareció muchas cosas y terminaron matándola. El recuento de esto, acaba de salir una película que fue hace un par de años o 3 años, que se llamó Ágora, y no sé si alguno de ustedes la llegó a ver. Sí, bueno, estamos hablando de esa mujer, Hipatia, y las que no lo hayan visto, consigan esa película. La verdad está muy emocionante, representa muchos de los eventos en forma muy interesante. La pone a ella guapísima, yo qué sé, me imagino que ha de haber sido guapa, de haber tenido su charm, pero no sé si haya sido tan guapa como la representan, y quizá no sé qué tanta exactitud histórica tenga, pero está muy interesante la película. Bueno, esa es, digamos, una de las primeras, lo que podemos decir que es la astrónoma, la persona, la mujer que reconocemos como la astrónoma más antigua de la historia. Quizá haya habido más, no sabemos, ella se les reconoce. Bueno, pero no es la única, quizá ha sido ahorita la más celebrada, pero hay otras. Por ejemplo, en Polonia, ya fue también de las últimas observaciones que hubo, está una señora, un observador que se llamó Hevelius, y su esposa, el señor Johannes Hevelius, la esposa es Elizabeth, y ahí la representan, y ella pues le ayudaba a hacer las observaciones, o sea, no estaba nada más de ociosa preparándole la sopa y cosiendo los botones o lo que sea, quizá no de ociosa, pero no estaba haciendo nada más las labores propias de su hogar, sino que ella también estuvo participando en la actividad astronómica.
Él fue un astrónomo importante y ella le ayudó en la determinación. Ella misma determinó las posiciones de distintos planetas y astros y fue uno de los últimos observadores importantes sin telescopio, el señor Hevelius y su señora. Bueno, ya yéndonos más cerca, está la señora Émile de Breteul, que no sé cómo se pronuncia, la marquesa de Châtelet en París del siglo XVIII. Esta mujer era de las que se les llamaba cortesanas, en el sentido de que tenían en su casa recibían y hacían una tertulia donde se juntaban los señores a platicar, a hablar de política, a hablar de ciencia, y según cada tertulia tenía su distinto sabor, y esta mujer en particular le interesaban las partes científicas, y entonces convocaba a científicos, y ella, su participación muy importante, francesa, es que tradujo la obra de Newton al francés, porque la obra de Newton, los principios están en latín, entonces las tradujo al francés y las hace accesibles entonces, y de ahí refuerza, digamos, el conocimiento de los científicos en ese momento. También escribió un tratado sobre instituciones de física. Podemos ver otra persona, María Agnesi, italiana, que ella estaba preocupada, es matemática, también astrónoma, y estaba preocupada sobre las curvas y cómo se comportaban, y entonces hizo contribuciones diversas a la formulación de ciertas curvas, que algunas se llama incluso de la bruja Agnesi, una de las formas de la curva, porque ella la describió primero. Hay más mujeres en ese mismo siglo. Una mujer, Sofía Germain, que hizo trabajo en teoría de números y matemática aplicada sobre superficies vibrantes, y finalmente le dieron el gran premio del Instituto de Francia. O sea, fue tan aceptado, se reconoció finalmente su obra, y entonces lo reconocen en el Instituto de Francia. Pongo matemáticas, pongo físicas, pongo astrónomas, porque no hay excesiva diferencia. Estamos hablando del mismo tipo de ciencia que se hace. Y una más reciente, inglesa, es la señora Caroline Herschel. Bueno, nació en Alemania. Su hermano, también nacido en Alemania, era un gran músico y se fue a Inglaterra a tocar el órgano como organista de la corte, pero le interesaba mucho la astronomía. Entonces él se convirtió de ser un músico, que siguió siendo músico por supuesto, pero de ser el músico oficial, se convirtió a ser el astrónomo oficial de la corte. Ahí está ilustrado, bueno, está un modelo de su telescopio. Imagínense qué telescopio, lo tenían que mover pues varias personas, o con animales, con caballos, burros, mulas, no sé qué, para que girara, para que se elevara. Ahí no tiene las dimensiones humanas, pero es bastante mayor. La primera plataforma es mayor que un humano. Yo creo que aquí no sale, aquí en este dibujito no sale, voy a tener que cambiar de dibujito. Bueno, el señor tenía a su hermana, que además de hacerle todas las labores domésticas, porque el señor era soltero, le ayudaba a empujar el telescopio, le ayudaba a observar, a tomar notas y a 1000 cosas más. El señor Herschel luego, una de esas, decidió casarse, y la señora, su hermana, se enojó mucho, se mudó de casa, pero siguió trabajando en astronomía, y terminó ella descubriendo 8 cometas, y terminó ella el catálogo que su hermano había iniciado con 2500 nebulosas. Fue tal su participación que no hubo más remedio que la Real Sociedad Astronómica Inglesa le tuvo que dar un reconocimiento
Pero lo hizo cuando la señora ya tenía 85 años, o sea, no lo hizo en su plenitud, no lo hizo cuando estaba trabajando fuertemente, sino ya cuando estaba viejita, chochita, yo creo. Entonces, cuando le hacen el reconocimiento. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que han sido pocas mujeres que han estado escondidas, han estado a la sombra de sus esposos, de sus hermanos, etcétera, y que no reciben el reconocimiento, y aquellas que están reconocidas lo hacen tardíamente, se los dan tardíamente, y como quien dice, bueno, pues ya no hay más remedio, ni modo, hay que dárselos. Bueno, aquí hay otra inglesa, María Fairfax Somerville, que escribió varios textos sobre el mecanismo de los cielos, la conexión de las ciencias físicas, ciencia molecular y microscópica, la rotación de la Tierra, y la hicieron miembro honorario de la Real Sociedad Astronómica. Entonces ella tuvo un reconocimiento un poquito más temprano. La señora Ada Byron Lovelace, hija del poeta Lord Byron, era hija del poeta, y el poeta, la señora del poeta y el poeta se pelearon. La señora se quedó con la hija y dijo, no, tú no te vayas a poner a hacer poesía, y no vayas a hacer tonterías de poesía, te pones a hacer matemáticas. Esta mujer era muy inteligente, y entonces efectivamente hizo matemáticas con mucho talento. Fue la primera programadora de computación. Colaboró con un señor Babbage en lo que se llamó la máquina analítica, digamos, son los preludios de las computadoras electrónicas, de las computadoras mecánicas aquí. Inventó el principio de repetición y lo que ahora llamamos loop o lazo o ciclo en términos de computación, además de ser una mujer muy bella, y que después también se puso a hacer poesía, pues ni modo, lo llevaba en la sangre. ¿Qué le vamos a hacer? Ya entrando a más cerquita, al siglo XIX, una americana, María Mitchell, le interesaba mucho la astronomía, y entonces la manera de lograr eso fue ser maestra en las escuelas de mujeres. Los hombres y las mujeres tenían, las universidades privadas estaban separadas, hombres y mujeres, entonces ella fue a una escuela de mujeres y descubrió un cometa, además de que formó a muchas mujeres. Está también en todos los países ha habido mujeres distinguidas. Esta mujer, Sonia Kovalevsky, nació en Rusia, se fue a Alemania, luego a Suecia, y le dieron el premio Bourdin de la Academia de Ciencias de Francia. Fue matemática muy distinguida, y ese es un timbre postal de 1500, no sé qué, rublos serán, no sé. Bueno, ese es un timbre postal. Y entonces vamos ahora ya a la época más reciente. Está en la señora Emmy Noether de Alemania. Se estableció, se especializó en álgebra, logró el doctorado, pero en Alemania no es suficiente el doctorado es una parte, y luego le dan la habilitación de profesor, es posterior, es de rango más elevado. Ella, aunque tenía todos los méritos, era mujer. Entonces, ¿cómo que le iban a darle la habilitación? No la habilitaron, ni modo, no la habilitaron. Y aquí pasamos, por ejemplo, a Irene Joliot-Curie, la hija de Madame Curie, del señor Curie, quien en 1935 tuvo el premio Nobel en química sobre radioactividad artificial. Entonces, bueno, ya estamos más cercanos. Digamos, en premios Nobel, ¿qué ha pasado? Pues en ciencia ha habido algunas mujeres que han recibido el premio Nobel, pero han sido poquitas. En astronomía no hay premio Nobel, tampoco en matemáticas, pero hay en física, en química, en fisiología y medicina. Estos son los premios Nobel de ciencias. Y vemos que sí hay mujeres, pero que son poquitas. En física pues están distinguidamente Madame Curie y María Geppert de Meyer. En química, la otra vez la Madame Curie, la Irene Joliot, su hija, etcétera. Y ahí hay varias otras personas.
No lo tengo actualizado, no lo dejé en 2009, ya ha habido unas cuantas más mujeres ya en fecha reciente, debo decir. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? De esta parte. Ya al medio lo dije. A través de la historia, son muchas las personas que han contribuido a construir el conocimiento científico. No son nada más Newton, no son nada más Galileo, no son nada más Kepler, han sido muchos más. Estos han sido los distinguidos, los que de alguna manera han concentrado el conocimiento y le han dado una línea, un sentido, un cambio de paradigma. Pero ha habido muchos más personajes que han contribuido, y también en esos ha habido mujeres que han realizado aportaciones importantes. Ahora, las pocas mujeres que ha habido han tenido muy poco reconocimiento. O sea, no se las ha aceptado, no se les ha dado el crédito de, mira, lo estás haciendo bien, sigue trabajando. No, le están diciendo, oye, no, quítate un poquito, no estorbes, sigue trabajando, pero en silencio, hazlo bien y rapidito, y hazme bien las cuentas, pero en silencio. Es decir, la historia reconoce a muy pocas mujeres. Regresamos a las astrónomas. En Harvard, a fin del siglo XIX, pues resulta, Harvard era una universidad de hombres. ¿Y qué pasaba? Pues que los astrónomos eran hombres, pero había muchas mujeres que querían trabajar, que querían contribuir a la ciencia, que tenían gran curiosidad. Pues las ponían a trabajar de calculistas, eran sus calculistas, todavía no había calculadoras, sino que había las sumadorcitas estas mecánicas, y las tenían haciendo cálculos, y estas mujeres muy talentosas pues lograban avanzar el conocimiento. Entonces hay varias personas muy distinguidas, ahorita voy a hablar de algunas de ellas de Harvard, porque es de los observatorios más importantes que tenían telescopios muy buenos, tenían clima que permitía las observaciones. En Europa había telescopios, sin embargo el clima no les favorecía, y entonces hubo mayor desarrollo en Estados Unidos en astronomía. Una de esas personas que estaba ya aquí, una de estas, creo que es la tercera, no sé cuál de ellas, es esta señorita Henrietta Leavitt, que descubrió que en una nube vecina, en una nube que se llama la nebulosa de Orión, y que creo que más adelante tengo una fotografía, había un conjunto de estrellas variables. ¿Qué es una estrella variable? Que cambia el brillo en distintos momentos. En lugar de brillar siempre a la misma intensidad, cambia la intensidad de su brillo. Y se dio cuenta de que el tiempo, la repetición, algunas de ellas, de estas estrellas, lo hacen como si fuera un relojito, lo repiten y lo repiten y lo repiten, y se dio cuenta que la repetición tenía que ver con el brillo la que tiene, el brillo, qué tan brillante. Cuanto más brillante era el periodo, era distinto. Y ahorita no les voy a decir si era mayor o menor, porque me voy a equivocar, así es que mejor no les digo. Era distinto el brillo, dependiendo de la intensidad de la estrella. Es distinto el periodo de repetición dependiendo de la intensidad de la estrella. El periodo va de un día a 40 días, y estas estrellas se llaman variables cefeidas. Ya se conocían varias variables cefeidas, pero se conocían en todas direcciones, y el chiste de esta persona es que encontró, dije en la nube de Magallanes, no es cierto, en las nubes, no tengo foto de la nube de Magallanes, en otra de las nubes en el sur, porque Harvard tenía su estación en el hemisferio sur. Entonces resulta que ahí se dio cuenta que todos estos objetos estaban a la misma distancia, y que por lo tanto podía determinar que las estrellas eran de distinta intensidad de brillo. Y eso fue importantísimo, porque ayudó a determinar la distancia a la que se encuentran las nubes de Magallanes y la distancia a la que se encuentran cada una de las otras estrellas variables que están en todas direcciones. Es muy difícil. El gran problema de la astronomía es determinar la distancia,
Cuesta trabajo determinar el brillo, cuesta trabajo determinar el color, en fin, hay muchas otras propiedades que son difíciles, pero lo que es muy difícil es la distancia. Entonces, cualquier indicador de distancia pues se vuelve muy valioso. Y su contribución fue importantísima para podernos imaginar cómo está estructurado el universo. Otra de esas mujeres de Harvard, muy distinguidas, todas ellas solteras, por supuesto, porque una mujer casada pues no iba a estar trabajando. Digo, una mujer casada honorable no va a estar en esas circunstancias. Ustedes lo imaginan, ¿no? Entonces, esta otra persona, Annie J. Cannon, astrónoma de la Universidad de Harvard, ella catalogó más de 300,000 estrellas. Ahorita les voy a platicar un poquito qué quiere decir eso. En una fotografía de un campo de estrellas podríamos ver una imagen de este estilo. La verdad, los colores no los podemos ver, el ojo no percibe más que lucecita blanca y muy poquito tonito de color. Estas imágenes de colores se logran mediante sacar 3 imágenes, una con filtro rojo, otra con filtro azul, otra con filtro amarillo, y entonces luego en la computadora se vuelven a reconstruir, o en el laboratorio fotográfico. Entonces, no es exactamente así como la veía. Entonces, a un campo de este estilo, en el telescopio, en la boca del telescopio se le ponía un prisma muy delgadito que descompone la luz de cada uno de estos objetos y la hace que sea su arco iris. Y eso es lo que se fotografía, y esta es una fotografía de un campo de estrellas, y de ahí ustedes claramente van a notar que son distintas entre sí. Bueno, unas son más oscuras, quiere decir que son más brillantes, es un negativo, es una fotografía en negativo. Lo que es negro es que es más brillante, lo que es gris es menos brillante, pero además que al descomponer la luz tienen distintas características. No, yo no lo puedo ver. Eso lo tenía que hacer ella con su microscopio y revisando la imagen que está aquí, por eso se le representa así a ella. De hecho es una fotografía de ella, y de estas clasificó pues más de 250,000 de estrellas, ella solita, y además las logró ordenar, y ahora sabemos que ese orden corresponde a distintas temperaturas en la superficie. Entonces hizo una labor titánica, pero no solamente titánica, sino también muy inteligente. Se le reconoce ampliamente ahora. Su trabajo, cuando lo publicó el gran catálogo, hizo una publicación enorme de un gran catálogo con toda su obra. El que la publicó, ¿quién creen que fue? Pues el director de la del observatorio. Digo, ¿cómo le iba a publicar ella? Y era una mujer, digo, no se vale, ¿no? Y además pues no era investigadora, ¿no? Entonces lo publica el director. Incluso el catálogo se llama Henry Draper, porque el señor Draper fue el quien dio el dinero para que se hiciera la investigación. Entonces su nombre, el nombre de ella, pues sí está ahí perdido, pero lo más importante es que la comunidad sabe que ella fue la que hizo la contribución más importante. Otra persona muy importante fue esta mujer inglesa. Tuve la oportunidad de conocerla, yo ya. Cecilia Payne-Gaposchkin, y era inglesa, se casó con un ruso, se fueron ambos a Estados Unidos, también a la Universidad de Harvard, y ella fue de las precursoras en determinar la composición química de las estrellas estudiando los gases de su superficie. Tampoco le dieron una plaza con definitividad, o sea, sí tenía plaza, pero tenía un contrato renovable cada año, y bueno, pues es que es mujer, digo, ¿cómo le vamos a hacer, no? Así fueron las circunstancias, y ustedes ven que ya no estamos hablando del pasado remoto, estamos hablando ya de circunstancias bastante cercanas. Esta otra mujer, astrónoma inglesa, se fue a Estados Unidos, está viva todavía, y entonces a ella, que es una astrónoma observacional,
Las otras astrónomas eran menos observadoras, más digamos, más de gabinete, ella era más observacional. Entonces dice, y bueno, yo quiero observar, fue a trabajar al Tecnológico de California, dijo, yo quiero usar el telescopio, que es el telescopio del Tecnológico de California, que era en ese momento, estamos hablando de los 60, 65, el telescopio más grande del mundo era en ese momento. Su diámetro de su óptica principal es de 5 metros, y entonces era pues el más potente, el de más galleta, el mejor. ¿Qué le dijeron? Le dijeron que no. ¿Por qué le dijeron que no? Porque nada más había servicios de baño para hombres. Entonces no la podían recibir en el observatorio porque no había servicios de baño para hombres. Pero entonces ella dijo, oigan, ¿qué les pasa? En los aviones hay unos solos servicios y esos servicios son para hombres y para mujeres. Entonces ella insistió, no le dieron permiso, ella hizo que su esposo pidiera, su esposo, un astrónomo muy distinguido, ese sí acaba de fallecer recientemente, entonces él pide el tiempo de telescopio, al esposo se lo dan y ella es la que observa. Y el esposo estuvo allá abajo fumando muy contento, fumando su puro, que era lo que hacía. Bueno, ella se dedicó al estudio de galaxias, como una galaxia como esta es una galaxia vecina, semejante es un conglomerado de estrellas, semejante al conglomerado de estrellas donde está ubicado el Sol y el sistema solar. Estamos hablando de cientos de miles de millones de estrellas, posiblemente 200,000 millones de estrellas. Aquí son 3 galaxias, una, la principal, que se llama la galaxia de Andrómeda, y ahí están 2 otras satélites, pequeñas galaxias que son satélites y que le están dando vueltas. Están dando vueltas sujetas al campo gravitacional, están todo mundo dando vueltas, están todos bajo la acción gravitacional, se están moviendo y es muy posible, antes pensábamos que iban a estar haciendo esto continuamente, ahora pensamos que posiblemente a la larga las galaxias chiquitas vayan a ser absorbidas, así retenidas o comidas por la galaxia mayor. Entonces decimos que hay galaxias caníbales porque se comen las galaxias chiquitas. Entonces este tipo de galaxias, este tipo de objetos es el que estudiaba la señora esta de los baños unisex, la señora Margaret Burbidge, y pues la verdad es que le debemos a ella un gran triunfo, un gran esfuerzo. Y nada más para que tengan unas cuantas fotos de astronomía, pues le muestro que no solamente es una galaxia, sino que también hay familias de galaxias, grupos de galaxias, porque finalmente todos los cuerpos en el espacio están sujetos al campo gravitacional y tienden a agruparse, tienden a nacer en grupo y además a continuar en grupo. Entonces este es un grupo de galaxias. Donde ven todas esas manchitas difusas, no son estrellas, son galaxias. Y ya la verdad, aquí no veo con suficiente detalle. Pues sí, casi todos los puntos son galaxias. Bueno, aquí ya perdí la conexión, pero no importa. Si me la vuelves a ajustar, quién sabe que le moví. Mi indignación por lo que pasa con las mujeres, le moví aquí y ya no supe. A ver si aparece, a ver si la hacemos llegar. Y si no, ahorita pasamos por allá la transparencia. Si no, pues si no, pasamos la transparencia a pie. Por aquí yo creo que sea de poder, ¿no? No sé si está aquí. No, no está aquí. Bueno. No, sí, pero la computadora que lo controla. No, quería el control de la computadora. Bueno, no importa, les sigo platicando. Entonces,
¿Qué hemos visto? Pues es todo esto que le estoy contando de esta persona, esta mujer que pudo observar finalmente en el telescopio grande. Estoy hablando de 1965, 68 por ahí. Finalmente, un par de años después, ya otra persona, otra mujer que no tengo la foto, se me olvidó, la señora Vera Rubin, ya insistió tanto, hay muchísimas gracias, que ya le dieron tiempo de telescopio. El tiempo de telescopio es de lo más cotizado, de lo más valioso para los astrónomos, es lo que más queremos. Hay pocos telescopios, entonces todo el mundo está peleando los tiempos de telescopio. Entonces hay algunos que son de universidades y solamente para la gente que trabaja en la universidad, pero aún así, pues cada quien dice que su proyecto es más importante, entonces que necesita más tiempo de telescopio, etcétera. Y está muy cotizado, pero finalmente le dieron tiempo de telescopio. Nada más un par de datos para que tomemos conciencia, que la Academia de Ciencias de París, que fue fundada en 1666, eligió como miembro de su academia a la primera mujer, pues nada más 300 años después, ¿no? Digo, nada más, dejó pasar 300 años, creo que la fundó Luis XIV, no sé quién, uno de esos magníficos reyes, la funda, pero las mujeres no estaba planeado que estuvieran en eso. Y la Sociedad Real, no es la astronómica, sino la real, que es de todas las ciencias, en Londres, también fundada por esa misma época, pues eligió a la primera mujer, pues al término de la Segunda Guerra Mundial, también, otros 300 años después. Es nada más para que nos tomemos datos. Bueno, ¿qué pasa en el mundo? No, yo lo que mi postura es que han estado haciendo trabajo importante durante todo ese tiempo, pero que los hombres les han quitado el reconocimiento, les han negado la oportunidad de hacerlo bien y de reconocer que lo están haciendo bien. O sea, ese es el punto. La Unión Astronómica Internacional agrupa a todas agrupa a los, ¿qué les puedo decir? A los astrónomos profesionales de todo el mundo. No en todos los países hay astrónomos profesionales. Hay algunos países que todavía no tienen esas actividades, algunos países no tienen universidades, ¿qué podemos decir? Pero son alrededor, miembros de esa agrupación son alrededor de 10,000. Y ahí vemos que la proporción, el porcentaje de mujeres miembros, o sea, mujeres profesionistas, astrónomas, que están, es una manera de decir, bueno, ¿cuántas hay en todo el mundo? Bueno, pues es un recuento. El total es el 15% de los astrónomos son mujeres, más o menos. Bueno, aquí no sé, pues es una lista muy grande, pero podemos agruparla. De la lista anterior lo agrupé distinto, entonces Argentina, Brasil, Chile, México. Brasil se me salió de la mano, está 17%. Francia, Italia y España por un lado, Canadá, Australia, Austria, Bélgica y Dinamarca por otro, Europa del Norte en otro lado, la Europa Oriental de otro lado, está en amarillo, y los otros países. Y si ustedes ven, hay distinto comportamiento. En América Latina, entre Guasa y Guasa, hay mayor proporción de mujeres. También en Francia, Italia, España, o sea, el sur de Europa tiene mayor proporción de mujeres en astronomía. El norte de Europa, que está al centro, está en verdecito, tiene pocas mujeres. Entonces uno piensa que Alemania, Gran Bretaña, etcétera, que son países muy avanzados. Sí, son países muy avanzados, pero se espera que la mujer esté cuidando a sus hijos, entonces, y que no haga tonterías de salir a trabajar, y menos en trabajo que requiera mucha dedicación. Está bien que salgan a trabajar en algo que requiere menos dedicación.
En cambio, en los países de Europa Oriental sí había una alta proporción de mujeres. Entonces es interesante darnos cuenta de que México, dentro de todos los atrasos y todo el demás asunto, no está tan mal en comparación con lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, y en México, ¿cuál es la situación? Como ya tengo todo, vamos a ver si lo logro recuperar, que me lo detenga. En México, ¿cuál es la situación? Vamos a ver un poquito de historia en México. Miren esta fotografía de 1916. ¿A poco no es preciosa? Es del Observatorio Astronómico de Tacubaya, que se fue a Tacubaya. Bueno, lo pusieron primero en el castillo de Chapultepec, el Observatorio Astronómico, pero después estuvo muy poquito tiempo, se estuvo ahí en 1874, pero estuvo poquito tiempo, porque lo volvieron a ocupar el Colegio Militar. Entonces les dijeron, pues les vamos a hacer un espacio, y les construyeron en Tacubaya, en lo que se llamó en lo que es la calle del Observatorio, la avenida del Observatorio, ahí les construyeron el observatorio. Este es el salón del observatorio y ven muchas mujeres. Bueno, pues ¿quiénes son? Pues es el director, su esposa, sus niños y las bibliotecarias. Entonces, en México, las astrónomas no eran bibliotecarias. ¿Perdón? Sin embargo, si ya vamos en fechas más recientes, ya encontramos aquí que en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional, que es la heredera del observatorio, o sea, el observatorio con la autonomía universitaria fue a formar parte de la Universidad Nacional, y ya hay muchas mujeres, ahí hay mujeres jóvenes, estudiantes, mujeres maduras, mujeres, en fin. La persona que está al centro es la doctora Paris Pismis. Yo estoy ahí a la derecha con un vestidito azul oscuro, entre el rojo y la señora Paris Pismis. La persona que está al centro, es que ya pasó tiempo, ni modo, el tiempo es cruel. Les quiero decir que fue una persona muy distinguida, nació en Turquía, estudió en Estados Unidos, le tocó la guerra y Turquía estaba del otro lado de los Estados Unidos, ya no pudo regresar a su país y se casó con un mexicano, se vino a México y resultó ser entonces que estaba muy preparada en matemáticas y astronomía, y fue la que empezó a dar las primeras clases formales de astronomía. Ya había habido astrónomos como aquí podemos ver, pero eran casi todos ellos ingenieros que usaban la astronomía mucho para la topografía. La preocupación en ese momento, cuando se funde el observatorio, es poder dar la hora exacta y también poder hacer la topografía del país para encontrar cuáles eran los límites del país, para delimitar los estados, el territorio nacional, para hacer la cartografía, los mapas del territorio nacional lo estaban haciendo observando estrellas y viendo lo que estaba pasando en el suelo. Entonces eran fundamentalmente ingenieros. Después ha cambiado la astronomía y ahora ya se estudia cuál es la naturaleza de los objetos en el universo, y pues la doctora Paris Pismis resultó ser una persona muy importante en nuestro desarrollo, y como ustedes ven, ya ella lo tomó naturalmente y las demás mujeres que lo siguieron haciendo con una naturalidad. Ya no fue un obstáculo, ya no fue romper de alguna manera esquemas, sino que ya era muy natural pertenecer al grupo de investigación. De hecho, hace un año hicimos el recuento y ya hay varios grupos de astronomía en distintas partes de la República. En la Universidad Nacional, pues está el Instituto de Astronomía, que está en Ciudad Universitaria y en Ensenada, Baja California, con un total de 77 astrónomos, del cual 19% son mujeres. El INAOE está en Puebla, en Tonancintla, Puebla, es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica,
35 miembros y el 23% son mujeres. También la universidad tiene un centro que se llama de radioastronomía y astrofísica en Morelia, que son muchas mujeres. Esa me encanta porque es una proporción alta, la tercera parte. Y hay mujeres, hay grupos en Guanajuato, en Guadalajara, en Sonora, y total tenemos, ahí está el 23% de mujeres en 2011 de astrónomas profesionales. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué es ser astrónomo en México? Pues ser astrónoma en México es enfrentar los mismos problemas que los colegas en los campos de la ciencia. Que hay poco dinero, que hay poco apoyo, que a veces sí hay dinero, pero entonces llega, te lo tienes que gastar en 15 días porque ya se va, pero cuando lo necesitas no lo tienes, en fin, muy, muy a la mexicana, pero pues hay que aprovechar lo que se tiene. Ciertamente ha habido mejorías en cómo se tratan los hombres y las mujeres. En México estamos diciendo que el 23% de los astrónomos son mujeres, y claro que hay diferencias regionales difíciles de evaluar. No es lo mismo vivir en la Ciudad de México que en Aguascalientes, que en Morelia, que en Mérida, etcétera. Entonces, pues no tenemos, somos tan poquitos que no tiene sentido hacer estadística. Sin embargo, a mí me gustaría decir que hoy estuvimos platicando en la universidad de lo que pasa en la Universidad Nacional y sacamos algunas cifras. Ahorita en México el 51.2% de la población somos mujeres. Somos 57.700.000 mujeres, según el último censo. Entonces somos más numerosas que los hombres. Muy bien. ¿Y en primaria qué está pasando? Pues que también el porcentaje es superior creo que anda en el 49% de la educación básica, que es primaria y secundaria. El 49% de la matrícula son mujeres. Y en bachillerato, en la universidad, no quiero entrar en otras, pero no está muy lejos, ¿eh? En la universidad ahorita el 55% son mujeres de los estudiantes de la universidad. O sea, estamos superando en número a los hombres. Y en licenciatura también, 56%. En posgrado estamos por abajo, 49%. Estamos iguales. En este momento, en estos años, en términos de matrícula, se ha alcanzado lo que es la igualdad de oportunidades de matrícula. ¿Y ya se resolvió el problema? No se ha resuelto el problema. No se ha resuelto el problema porque sigue habiendo pues toda la inequidad del resto de la sociedad. Hay toda la inequidad, podemos verlo en distintos niveles, mismo en los niveles superiores de contratación, la universidad que es muy abierta, pues la contratación de las mujeres de profesoras es el 43%, pero están concentradas en algunas disciplinas preferentes y en otras casi no hay, y además conforme vamos a niveles superiores hay menos mujeres. Pero parte de eso es histórico, porque hace 30 años había menos mujeres participando. Entonces, si para llegar a un cierto nivel de categoría y nivel necesitas 30 años de trabajo, pues tienes que ver lo que pasaba hace 30 años. Entonces, estamos viendo el acumulado histórico. Pero parte yo creo que también estamos viendo el trato que se le da a la mujer y el trato que la mujer se da a sí misma. Porque parte del problema es cómo se visualiza la mujer, cómo se visualiza el papel que tiene que jugar frente a la sociedad. Entonces yo creo que es una ecuación con muchos parámetros.
hay muchos elementos que participan ahí y es difícil decir cuál es el responsable. Yo creo que todos ellos son responsables de lo que está pasando. En términos académicos no es nada grave, nada más sí en cuanto al número de directoras, el número de funcionarios, etcétera, la proporción de mujeres es mucho menor, pero no es nada grave. Lo que es muy grave es en el resto del país, el resto de la situación, los feminicidios, los maltratos, el salario diferencial, en fin, o sea, que sigue habiendo acoso, violencia contra la mujer. Bueno, eso ya sale de la astronomía, ya sale de los ámbitos académicos, entran en la costumbre, en la sociedad, y todo eso lo tenemos que romper entre todos, hombres y mujeres. Bueno, pues esto es lo que les quería preguntar, platicar, y estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Muchas gracias. Sí, sí es cierto, el sol hace lo que quiere para empezar, no nos pregunta. Y sí, tiene épocas tranquilas y tiene épocas que le llamamos con gran actividad. Son imposibles de predecir, excepto que hay ciclos, hay un ciclo de 11 años donde frecuentemente es mucho más activo, hay más erupciones y luego se vuelve a calmar y luego vuelve a haber más erupciones. Pero no sabemos ni cuántas va a haber, ni qué vaya a pasar, y lo que sí nos afectan un poco en las telecomunicaciones, afectan un poco las telecomunicaciones. Ahora, no afectan excesivamente, claro, siempre y cuando el sol se porte como se ha estado portando todo este tiempo, pero pues es impredecible, esperamos que se porte bien. Gracias. ¿Alguno? ¿Sí? Bueno, la Vía Láctea es una galaxia caníbal, ¿eh? Les quiero platicar, es que o hablaba de astronomía o hablaba de las mujeres en astronomía y el tema fue de mujeres, pero me interesa mucho la astronomía. Entonces, la Vía Láctea es una galaxia bastante grande, es de forma espiral. A ver, vamos a regresar a Andrómeda. ¿Dónde está Andrómeda? Ahí está. Esta no es la Vía Láctea, esta es otra. Nosotros no podemos fotografiar la Vía Láctea, pero así más o menos nos la imaginamos, más o menos. La nuestra también tiene, entonces somos parte de una familia de galaxias. Se conocen alrededor de 35, pero pueden llegar a ser muchos más y que no se conozcan cuántas componentes tienen. Y hay dos galaxias grandes, una es la Vía Láctea y otra es Andrómeda. Y la Vía Láctea tiene dos satélites muy cercanos, cuando menos, pero se dice que tiene más. Pero además hay la huella de que ya se comió a otras galaxias, porque hay un conjunto de estrellas que tienen una misma trayectoria y que entonces la manera de pensar por qué están haciendo el mismo movimiento es que seguramente eran parte de una galaxia chiquita que se la comió. Entonces las galaxias grandes, como los peces grandes, se comen a los peces chicos. Y entonces nuestra galaxia hay dos que le llaman corrientes de estrellas, donde se cree, se interpreta que son galaxias que se ha comido. Y las dos cercanas que están en el hemisferio sur, que son las nubes de Magallanes, también se espera que se lo coman. Ahora, los tiempos son muy lentos, ¿eh? Nada de que es para mañana, no. Yo siempre les digo, no es para mañana, no va a cambiar nada, tienen que seguir pagando la hipoteca, no pasa nada, pero sí, a tiempos largos, sí, posiblemente se las coma esas dos, y esto sí es una galaxia caníbal, no es de las peores, pero sí. Muchas gracias.
No, los agujeros negros frecuentemente están al centro de las galaxias. También nuestra galaxia tiene un agujero negro, muy chiquito. Nada más tiene 3 millones de veces la masa que el Sol. Es una cosita de agujero negro, pero también, pero ahí está, hay evidencia, y muchas de las galaxias se considera que casi todas tienen agujeros negros, de todas maneras. Sí, dime. ¿Qué pasaría cuando una galaxia se come a otra? ¿Qué tipo de reacciones pasa? Bueno, hay muchos, en general se supone que no debe de pasar gran cosa porque están las estrellas tan separadas entre sí que lo único que va a pasar es que pueden pasar, incluso a veces pasan una a través de la otra, y en términos de las estrellas, unas se siguen, otras se siguieron, y lo que hay es que unas como que cambian de dueño y dicen, bueno, yo me voy con melón y yo me voy con sandía. Sí, todo están bailando bajo la acción de la gravedad, pero lo que sí pasa es que los gases, porque tienen estrella y tienen gas, los gases sí chocan y entonces se calientan, emiten radiación, rayos X, entonces podemos nosotros ver la evidencia de los choques de galaxias. Aquí no traje ninguna imagen de choques de galaxias, sí vemos, pero son los gases los que chocan. Las estrellas pasan una por otra, a través de la otra. De vez en cuando se cree que sí hay choques de estrellas y entonces sí son tremendas fluorescencias, no digamos, ¿cómo le llaman? Espérate, no le llaman brotes de emisiones de rayos gamma. O sea, sí pasan eventos muy violentos, pero son muy poco frecuentes. En general, lo que pasa es que puede pasar una galaxia, cruzar la otra, o cuando se la come, se incorpora al flujo, se incorpora al remolino. Es como si tú pones en un vaso de agua, le pones tinta, pues ¿qué le pasa? Nada, ¿no? Nada, se incorpora y ya, ¿no? Se incorporan. Tenía una pregunta usted. Bueno, a ver, en general hay muy pocos lugares donde se dé la carrera de astronomía. Lo que se hace fundamentalmente es la carrera de física, porque se trata de estudiar la física a profundidad y después ese conocimiento de la física, la mecánica, la electricidad, termodinámica, aplicarla a los problemas del universo. Pero hay en muchas escuelas carreras de física. Nada más hay muy pocos centros de astronomía, que son los que mencioné, pero dentro de los departamentos de física hay algunos astrónomos en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad de Puebla, que no están aquí incluidos. La propia Universidad Nacional tiene en otros institutos astrónomos, etcétera. Y la proporción de estudiantes de astronomía pues no sobrepasa el 30% en términos de mujeres en este momento. Algunas escuelas, algunos grupos están tratando de hacer la carrera de astronomía. Adelante, nosotros en la universidad no queremos mantener la de física y de ahí dirigir astronomía. ¿Y a qué campo se refiere? Pues se pueden estudiar las estrellas, el interior de las estrellas o la luz de las estrellas. Se pueden estudiar grupos de estrellas y toda la dinámica. Se puede estudiar el gas que hay entre las estrellas, es lo que yo me dedico. El gas, hay polvo, y el gas puede estar frío, tibio, caliente, etcétera. Yo estudio del caliente, no crean, ni del tibio, ni del supercaliente, ni del frío. No, somos muy especializados, no crean. Se puede estudiar también la galaxia en su conjunto, grupos de galaxias, y hay quienes estudian el universo en su conjunto. Entonces sí hay toda clase de temas. Y por supuesto el sistema planetario, ¿no? El sistema solar y los nuevos planetas y todo esto. Sí. Pues la exobiología es una área nueva que es
dónde, cómo puede formarse vida fuera del sistema solar, fuera de la Tierra, perdón, no del sistema solar, fuera de la Tierra, dentro del sistema solar o en otros sistemas solares. Y pues es un campo nuevo que se había especulado y ahora cada vez se está trabajando más. De ahí a que logremos resultados así tangibles, bueno, ese es otro asunto. Ojalá pronto. Sí, sí. En nuestro sistema hay muchísimos planetas, hay muchísimos, y hay muchísimos cuerpos grandes, medianos, chiquitos, etcétera. De los planetas, y parte del problema fue Plutón, como Plutón hay alrededor de 5, y por eso Plutón se dijo, ¿sabes qué? Mira, estás muy chiquito, no la haces, hay como 5, y si te tomamos a ti, tenemos que poner la lista de otros 5, y entonces ponerlo eso cada año, cambiar los libros de texto, mejor no. Entonces, por eso a Plutón se le dijo adiós de los planetas principales. Pero Plutón sigue ahí, o sea, Plutón no le importa lo que nosotros digamos, Plutón sigue ahí, Plutón sigue dando las vueltas alrededor del Sol. Y así como digo que hay alrededor de 5 como del sistema de Plutón, hay muchísimos más, cientos de miles más, mucho más chicos, asteroides, etcétera. Entonces, pues sí, hay muchos. Y, perdón, había una persona ahí atrás que me decía sí. A ver, las dos preguntas. Del universo que se autodestruye, yo pienso que no. Ahora, el universo, hay una serie de teorías, realmente no entendemos muchos aspectos. Sabemos que está en expansión, lo que es peor está en expansión acelerada. Pensábamos que podía detener la expansión y regresar. De todas maneras, pensar que si se autodestruye o no se autodestruye, la verdad los tiempos son tan largos que no tiene, pues es una pregunta más filosófica que astronómica, o sea, no viene al caso. En cuanto a las mujeres astrónomas, si tienen alguna selección de temas, no hemos identificado selección de temas. Una vez que se meten a la astronomía, cada quien escoge lo que puede. En fin, y ya hay mucho más aceptación, ya es mucho más generalizado y también depende de cada país, depende del país. En Japón posiblemente todavía tengan que ir a preparar el té, no lo sé. Digo, aquí en México ciertamente no, en Estados Unidos menos, y ahorita ya hay una corriente feminista tremenda que incluso en algunas universidades, fíjense ustedes, que les decían, oigan, es que hay igualdad entre los hombres y las mujeres. Dijeron, hay igualdad, vamos a estudiar el asunto. Y fueron y revisaron no solamente los salarios, sino qué oficinas tenían, cuántos metros cuadrados, y si tenían vista al jardín o si estaban en un closet. Y entonces llegaron con el jefe y le dijeron, ¿sabes qué? No estamos iguales. Entonces la universidad, que es el MIT, se dio cuenta, aceptó eso y entonces se ha puesto a revisar su política de contratación y todas las demás universidades han seguido con eso. Y en Harvard, el rector que hubo hace unos años, de repente llegó con la idea, bueno, las mujeres no son buenas en matemáticas porque su cerebro no favorece la... A los 6 meses renunció, tuvo que renunciar. Así que ahí vamos, ahí vamos. Sí, sí, Patricia. No. Bueno, en algunos lados hay que subir todavía 4 pisos, pero no importa, sí hay. Sí, sí. Bueno, yo quería preguntarle en este Día Internacional de la Mujer, ¿usted qué propondría para que más jóvenes mujeres se abocaran a las carreras científicas como la astronomía? ¿Qué podemos hacer para cambiar el punto de vista en las
Bueno, yo pienso que lo que tenemos es que empezar en la propia familia. Empezar en la propia familia a tratar a los hijos y a las hijas en forma semejante, en forma igual. Pedirles los mismos tipos de actividades. No pueden ser idénticos, pero sí podemos, digamos, para las carreras de ingeniería yo siempre digo que al hijo se le dice cámbiame el foco y a la hija se le dice tráele el café a tu hermano que está cambiando el foco. Entonces yo creo que ese tipo de cosas desde la familia tenemos que cambiar, tenemos que dar los mismos retos y las mismas oportunidades a hombres y a mujeres. Yo creo que tenemos que hacerlo con nuestros colegas, con nuestros empleados y exigir lo mismo de nuestros jefes, no aceptar que no nos den el mismo reconocimiento. Ahora, tenemos que aceptar que algunas personas trabajan mejor que nosotros, que algunos son más inteligentes, en fin, muchos elementos, pero no porque sean hombres o porque sean mujeres, diferenciados, sino reconocer que hay diferencias, aceptar que hay diferencias, pero también exigir nuestro espacio. Mucho del problema también proviene de que las familias han enseñado a las hijas a que son subordinadas y luego se extrañan de que en los empleos acepten posiciones subordinadas. Entonces, mi mensaje es, no aceptemos subordinación donde no corresponde, mantengamos el sueño, mantengamos firme la esperanza. Muchísimas gracias. Yo creo que podemos tener lo mismo que los hombres. Evidentemente hay una diferencia física, fisiológica, eso nos queda claro. Y la mujer tiene la misión de la familia, etcétera. Pero también las grandes diferencias, ¿dónde lo veo? Pues cuando me cuesta a mí mucho trabajo luego abrir el frasco y me cuesta mucho trabajo abrir el frasco de mayonesa, ahí sí considero que sí hay una diferencia brutal entre el hombre y la mujer. Por lo demás, no siento ninguna diferencia. Muchas gracias.